Así es, los rumores son ciertos, los vampiros son reales, ve a decirle a tu mamá. Y por si fuera poco, nuestro adorado Brad Prince ya está finalmente así de cerca. Y yo estoy al borde de irme a celebrar al ángel como si mi equipo de fútbol hubiera ganado. Ustedes saben por qué estamos aquí, yo sé por qué estamos aquí, y el vecino ya se irá enterando poco a poco conforme pasen las horas y yo no me calle. Pero por si acaso, hola, soy y los vampiros son mi pasión. Y el día de hoy, haciendo pleno uso, quizá no de mis facultades mentales, pero sí del tiempo libre que por el momento poseo, voy a dedicarme a analizar con una astucia que haría temblar sin duda a cualquier detective todo el contenido nuevo que ha salido de la mejor serie de todo el mundo, y no es exageración, Entrevista con el vampiro, ahora renombrada Lestat el vampiro. Y les admitiré, de hecho, así fuera máscaras y abriéndoles un poquito mi corazón, que vivir toda esta experiencia está siendo un poquito surreal para mí. Después de haber pasado tanto tiempo imaginando cómo es que se vería una adaptación perfecta, es de hecho muy extraño despertarse un día y ver que esta adaptación sí está siendo posible y que la música de Lestat ya está en todas las plataformas para que la puedas escuchar. También tuvimos una sesión de fotos, una fecha de estreno finalmente, y por si fuera poco, un clip que me confirmó, aunque no necesitaba confirmación alguna, pero me confirmó que estamos a punto de entrar en un momento histórico vampírico, si me permiten decirlo, e incluso si no me lo permiten. Igual que con la vez pasada, ya se la saben, alertita de spoilers, porque probablemente vamos a estar tocando muchos temas que vienen en los libros, y por si acaso en algún juego extraño del destino consigo acertar alguna de mis teorías. Y antes de continuar, ya sé, les urge empezar, a mí también, créanme, pero les quiero agradecer por todo el cariño y el amor que le dieron al video pasado. Realmente pensé que íbamos a hacer 3 personas y no, resulta que se juntó muchísima banda y eso me alegra bastante. Gracias especialmente a mis reales, ustedes saben quiénes son, a toda la gente que compartió, a toda la gente que estaba comentando sus teorías, y sin duda estarles respondiendo es mi cosa favorita de crear contenido, porque así siento que no le estoy hablando únicamente a la pared. Y pues nada, es un sentimiento muy muy bonito, de hecho, darse cuenta que hay mucha gente que comparte toda esta locura en mayor o menor medida por esta increíble serie. El centro de nuestro análisis va a ser ese grandiosísimo clip oficial que nos lanzaron hace poquito, y después vamos a ir desmenuzando todas las demás cositas y vamos a irlas conectando poco a poco. Ahora sí, ya me tomé mis vitaminas, tengo una botellita de agua llenísima por si se me cansa la garganta, y ustedes tienen la libertad de ponerse lo más cómodos que puedan, porque esto sin duda va para largo. Así que sin nada más que decir, comencemos. Lo primero que vemos es obscuridad, una nada infinita extendiéndose hasta que de pronto el sonido de un vinilo siendo reproducido y una voz bastante misteriosa nos anuncian que estamos escuchando The Failures, álbum 8, lado A. Y desde aquí siento que puede haber pistas. Ya sé que me van a decir, no puede ser que estés como tan loco para estar analizando una pantalla en negro con una voz, pero mírenme hacerlo. Primeramente, siento que la voz se parece muchísimo a la de Mark Johnson, que es el productor ejecutivo de la serie y que de hecho ya había hecho un cameo dentro de este universo allá en el lejano teaser del San Diego Comic Con de 2025, donde se interpreta a sí mismo y se presenta ante Lestat. Así que no me sorprendería, con toda esta nueva onda de metaficción que la serie está abordando, que volviera a hacer un cameo produciendo el documental de Lestat quizá, y a Lestat por supuesto haciéndole la vida imposible de todas las maneras. The Failures me recuerda inmediatamente a esta parte de cómo Lestat describe a esos otros que vinieron antes que él y que no fueron lo suficientemente buenos para ser convertidos en vampiros por Magnus, y el terrible destino que tuvieron. Pero también me hace pensar en cómo todas las mentes creativas de la serie e incluso el propio Sam Reed se han referido a el arco que va a tener Lestat en esta temporada. Sí es un dios, sí es un mesías entre vampiros, sí es hermoso y perfecto y todo lo que quieran, pero recuerden que todo lo que sube tiene que bajar y hacer unas cuantas canciones en el camino. O quizás también es una forma de referirse a el momento en el que está en su vida actualmente, en el que no tiene mucho realmente por lo cual vivir. O también puede que si empezamos exactamente igual que en el libro y es más bien como una story time de cómo Lestat casi hace que el mundo acabe, se refiera a específicamente esta parte de su vida como un fracaso. El lado A yo creo que se refiere a este rumorcillo que hay por las calles de que, tal y como varios sospechábamos, el libro de Lestat el vampiro se va a dividir en 2 partes, por lo que esta primera temporada sería el lado A y la próxima temporada sería pues el lado B. Sí, ya sé, es horrible si esto resulta ser cierto, créanme, mi corazón ya se partió 50 veces, pero fuera máscaras, este libro sí es muy muy denso de todo el contenido que tiene y sería una tarea muy muy difícil poderlo condensar de forma correcta en 7 u 8 episodios. Ahora hay que saber en qué punto exacto van a dividir la historia fuera de
la mitad es un poco difícil de saber, porque pues este libro sí tiene muchísimas cosas intensas, pero el final es el final. Nunca he leído un final que sea tan épico como ese. La mitad aproximada del relato de Lestat es cuando empieza a frecuentar un poquito a Armand y se empieza a dar cuenta de las tendencias un poco extrañas que tiene. Pero si quisieran dejarnos en un cliffhanger epiquísimo, tal vez podrían quedarse en cuando Lestat conoce a Marius, o quizás cuando su camino y el de Gabriela se separan, o por qué no, un pequeño vistazo a la historia de creación de los vampiros. Y fuera de eso es muy difícil atinarle porque también van a cubrir muchísimos eventos en la línea temporal del presente, así que es complicado. Lo que me intriga y en lo que voy a admitir derrota es en lo del 8, porque nada viene a mi mente cuando pienso en ese número y vampiros. El 8 es hermoso porque son 2 bolitas, pero si acuestas al 8 es infinito, y si lo pones paradito es el reloj de arena de los números. Y tampoco creo que se refiera a que va a haber 8 álbumes de Lestat. Digo, o sea, si los hay, obviamente los vamos a escuchar, pero 8 álbumes es muchísimo. Nuestra primera imagen, finalmente, es una banda ensayando. Vemos la silueta de Toph Cookie dándolo todo en la batería y un poquito de Salamander que está como en un balconcito. Esta banda haciendo, por supuesto, Satan's Night Out, que es la banda de Lestat antes de que Lestat se apropie de ella y la renombre. Y dato curioso, si quieren escuchar la canción que están, pues, practicando ya, pues la pueden escuchar ahorita mismo con el nombre de Black Licorice, porque es de hecho una canción de la banda de Daniel Hart, que es quien hace la música de la serie. De eso cortamos al interior de un departamento donde Lestat nos demuestra que ha llegado muy lejos desde la última vez que lo vimos abrazando su tablita en aquella tormenta en Nueva Orleans. Que no sabes lo que tú me haces sentir. Su melena dorada está en el punto exacto de brillo, textura y forma, sus uñas están pulidas, sí se viste todavía un poquito emo, pero se ve tranquilo, se ve un poquito en paz, se ve en camino a la sanación y quizás con hasta una cita con el terapeuta en puerta, hasta que, bueno, ya hablaremos más a detalle hasta que. El punto es que Lestat luce preciosísimo y está siguiendo los pasos de Margaret Aldrich, tal y como había dicho, con su pianito, pero como que no le está gustando esta cosa que está armando, así que decide pedir una opinión externa. ¿Y de quién resulta ser esa opinión externa tan pero tan ansiada? Que del único, del inigualable, el dueño de la noche, Louis de Pontdulac. Que no sabes lo que tú me haces sentir. Su acento está de regreso, está de nuevo usando colores, también luce bastante pleno y no alcanzo a distinguir muy bien, la verdad, qué es lo que hay atrás de él, pero sí medio le veo la forma a una lamparita con una luz muy cálida y un librero llenísimo, lo que me alegra porque sabemos que con Armand había toda esta metáfora de cómo los libros y la verdad estaban fuera de su alcance o al menos un poquito difíciles de obtener. Como vemos tan poquito, no me queda claro si es que se ha mudado de Dubái o simplemente lo volvió a remodelar todo, pero de cualquier otra manera esos 3 centímetros que vemos se ven mucho más su hogar de lo que Dubái alguna vez pareció. Y pues sí, que Louis disfrute de la lectura es algo muy característico de él, pero ¿saben qué es muy característico del Lestat? Beyoncé. Porque le llega una notificación a su iPad para que pueda comprar los boletos para ir al tour. Es posible también, por supuesto, que a Louis igual le guste Beyoncé. Solo piénselo, 2 divas provenientes de Luisiana, Creole, que tienen conexiones con el arte e historias bastante complejas respecto a la infidelidad de sus parejas. No es por nada, pero sí veo por qué se podría identificar con ella, por qué le podría gustar, y esto ya es más teoría mía, pero probablemente Lemonade estuvo sonando a muy alto volumen en cierto momento en Dubái. Y claro, mi mente no puede evitar divagar e imaginar qué tal si planeaban ir juntos al concierto de Beyoncé y al final todo se arruinó. En fin, ambos intercambian unas cuantas palabras coquetas por ahí, pues Lestat está invitando a Louis a que vaya a ver su cuarto de huéspedes y ponga un cuadrito por ahí, guiño guiño, y pues Louis no se está exactamente negando. Nos enteramos entonces que, número 1, Louis sigue en el negocio del arte, lo cual me pone bastante feliz porque esa caracterización de que él esté conectado con el arte me gusta muchísimo y me da esperanzas de que en algún momento retome la fotografía. A veces lo único que se necesita para poder sanar y avanzar es un hobby o una distracción. Y número 2,
que Lestat se ha mudado a Montreal y número 3, que todo ese reencuentro tan hermoso que hubo en la tormenta sí sucedió, gracias al de arriba y al de abajo por si acaso. Yo no hubiera pensado en Canadá como el hogar perfecto para un vampiro, pero Lestat tiene buenos argumentos. Básicamente lo que quiere es poner distancia entre toda esa historia tan trágica que vivió en Nueva Orleans y él, y pues le está funcionando. Louis, por supuesto, pues no tiene por qué juzgarlo, ni tampoco lo hace, porque él estuvo haciendo lo mismo por décadas. Lestat le habla entonces a Louis de todos los beneficios que podría tener si es que decide venirlo a visitar a Montreal, y luego le habla de la banda que está practicando enfrente, o sea, Silence Night Out. Y aunque sí les dedica unas miraditas un poquito curiosas, porque ya sabemos que es muy coqueto y al menos en los libros está pues enamorado de ellos en todos los sentidos y los adora muchísimo, hasta ahorita creo que más bien podría significar que pues se siente curioso por sus pensamientos, por su música, y ha desarrollado alguna clase de cariño de estar como, pues sí, escuchándolos constantemente. Que por cierto, ¿creen que la mención de que en Montreal no hay brujas nos esté preparando para la eventual aparición de una bruja? ¿Será que estamos a punto de ver a una de las Mayfair Witches por ahí? ¿O que más bien se refiera a todo este trauma que tiene Lestat con el Witch's Place? Volviendo a lo que es realmente importante, Louis y Lestat ligando, al borde de, si me lo preguntan, volver a mudarse juntos y renovar sus votos matrimoniales, hasta que de pronto llega otra notificación al iPad de Lestat, esta vez anunciando el libro perfecto para leer en Halloween. Y antes de que nos detengamos a hablar del instante en el que todo se va a la basura, yo me quiero concentrar en hablar primero de las cosas bonitas, porque sí es cierto que esta es una historia de amor, una historia de monstruos, una historia que a veces incluso tiene un poquito de comedia, pero principalmente esta historia es un test de ver qué tanto podemos aguantar sin gritar y sin implosionar por la tortura a la que constantemente nos están sometiendo los escritores. Una de las bases de esta temporada es que finalmente vamos a ver a Lestat como realmente es, porque hasta ahorita solo lo habíamos conocido a través de los ojos de otros. Para Armand, por ejemplo, Lestat es como súper seductor y súper altanero. Para Louis se va desdibujando entre si es un monstruo o simplemente es el amor de su vida, y para Claudia es una figura paterna por la que siente pues pensamientos muy complejos porque le falló de todas las maneras posibles. Pero la verdad es que una vez que conocemos al Lestat de verdad, ya sea en este clip o en el capítulo final de la temporada anterior, nos damos cuenta que sí tiene estos elementos de las perspectivas de otros, sí es un poco locochón y extravagante, pero también simplemente es alguien muy emocional y muy sensible que siempre tiene todo a flor de piel y que pues toma decisiones bastante apresuradamente. A mí me da muchísima ternura ver cómo trata a Louis tanto en este clip como en el final de la temporada pasada, porque pues se nota muchísimo cómo lo quiere tener en su vida, cómo ansía que vaya a él, pero tampoco lo quiere presionar porque probablemente se da cuenta de que está en una situación muy frágil. Y mientras antes todos esos instantes de ternura y cariño que compartían vivían muy al margen del relato porque Louis no quería meterse a explicarlos tanto a detalle y aún así se colaban, ahora con este clip y lo que nos han mostrado podemos entender que ese amor de hecho sí era muy fuerte en ese entonces y que lo sigue siendo incluso ahora. Y pues esto es más que nada especulaciones mías ya en base sí a lo que nos han mostrado, pero me atrevería a decir que, pues, aún estando en los peores términos posibles, ellos siguen rondando inevitablemente la vida del otro. Y no me malinterpreten, sí tienden a sacar los peores aspectos uno del otro cuando están juntos y también son tóxicos y tienen problemas de comunicación, pero no hay nada que unas cuantas idas a terapia no pueda arreglar. Tomen, por ejemplo, la nueva casa de Lestat, que inmediatamente me lleva a pensar, casi sin querer, en la Rue Royale. Vemos de regreso alfombras, muebles que ejemplifican a la perfección el sentido del humor que él tiene y por supuesto muchísimas, y me refiero a muchísimas lámparas con luz cálida. Y si bien es cierto que el azul que predomina en las paredes que lo están envolviendo en esta escena pueden significar tristeza o melancolía incluso, también es cierto que el azul es un color de tranquilidad y de transformación. En Dubái, por ejemplo, veíamos que las cosas del pasado estaban reservadas para espacios específicos y muy esporádicos. Aquí en la nueva casa de Lestat parece que el presente y el pasado como que conviven muy bien. Vemos que hay muchas corrientes artísticas, muchas culturas, muchas épocas. Eso sí, nada que me lleve directamente a su época en la que era mortal, y eso sí está para pensarse. Y lo que es más interesante, cuartos para visitas y un detallito que me tardé un poquito en notar, que es que hay un juego de ajedrez. El ajedrez ya sabemos que era una cosa que compartía con Claudia para bien o para mal,
pero que se hace usualmente entre dos personas, lo que hace que contraste todavía más con todos los espacios que hemos visto en los teasers, que a diferencia de esta linda casita siguen estando muy vacíos, muy blancos y muy solitarios. Lo que yo estoy intuyendo y medio entendiendo es que Lestat está intentando construir una vida y moverse un poco hacia el futuro después de todo lo que le sucedió, pero le gustaría estar acompañada en el proceso. Sí es cierto que esta casa es muy bonita, muy lujosa, mucho más hogareña que Dubái sin duda, pero al final del día, a pesar de que esta casa invita a que las personas estén en ella, no consigue del todo ese objetivo, ya que pues por más que estén medio ligando y medio haciéndole la maña, Louis no acepta exactamente ir a visitarlo. Y ahora, para darle uso a las clases de historia del arte que en algún momento de mi vida tomé, vamos a analizar minuciosamente las pinturas que hay en las paredes del Lestat que sí consigo distinguir. Del lado izquierdo tenemos una fotografía que pertenece a una serie de cabaret que nos podría hablar de toda esta persona y este performance no falso, pero sí exagerado que Lestat está poniendo ante la audiencia siendo un rockstar. Y por el otro tenemos el mítico Los amantes de René Magritte. El amor a veces asfixia, a veces es ciego, es muy complejo y en ocasiones es difícil de comprender del todo. Pero lo que esta pintura me está diciendo a mí específicamente es esta historia de dos amantes que conocemos muy bien, que a pesar de estar lo más cerca que pueden estar uno del otro, son incapaces de sentirse, de verse y de comprenderse del todo. Y yéndonos a algo mucho más obvio, por supuesto pienso también en esta carta tan bonita que en algún momento Lestat le escribió a Louis, si es que en algún momento llegaba a desaparecer de esta vida, pero que le decía que si bien un fino velo los estaba separando, él siempre estaría presionado del otro lado. Y yo sí me la creí, gente. La verdad es que yo sí compré esa fantasía de que podríamos ver, aunque sea un poquito más de esta relación tan bonita que estaban teniendo Louis y Lestat, pero por supuesto, como el destino detesta que seamos felices, mandó a Daniel para que pudiera añadir un matrimonio más a su lista de destrucción. No sé si alguien lo tiene que encerrar en una caja fuerte de hierro y perder la llave, pero alguien lo tiene que detener porque ya estuvo bueno. Está bien que haya destruido 2 de sus matrimonios, que haya destruido el matrimonio de Louis y de Armand, pero con Louis y Lestat yo trazo la línea. Y sabíamos que Lestat en algún momento se iba a enterar del libro porque pues esa es la base de toda la historia, pero ¿por qué tiene que ser tan trágico? ¿Por qué tiene que ser con una notificación en su iPad? El caos es inevitable, Louis intenta justificarse y en cualquier otra circunstancia él no tendría por qué preocuparse porque aquí voy a estar yo siempre para defenderlo, pero en esta ocasión sí me lo puso muy difícil. Le creo completamente que pensaba que si quemaba la laptop de Daniel, ahí iba a quedar la cosa, y también le creo que solo se enteró de la publicación del libro hasta hace un mes. Pero también sé que es alguien muy inteligente, muy perspicaz y que siempre le está girando la ardilla. Así que no dudo ni por un segundo que en su mente pensaba que se iba a poder arreglar con Daniel en algún momento en el futuro y detener la publicación del libro antes de que fuera demasiado tarde, y que ocultándole al Lestat toda esta información iba a poder salvarlo de lo que pasó inevitablemente y no arruinar toda esta dinámica tan bonita que estaban teniendo, porque para Louis siempre es mejor huir de los problemas que afrontarlos. Él mismo nos lo dijo en el capítulo piloto y nos lo ha demostrado con creces desde entonces. Es alguien que no le gusta para nada la confrontación y la va a evitar de todas las maneras posibles, a menos que pueda obtener alguna clase de satisfacción de ella. Lo que sí me da muchísima risa es que él diga que el libro va a pasar muy rápido de moda porque la gente casi no lee, porque pues demuestra un poquito que esa época que pasó aislado de la sociedad ya le está pasando a cobrar factura, porque si realmente fuera un vampiro súper moderno y estuviera en contacto con la chaviza, sabría que historias de vampiros gays y tóxicos son de hecho las cosas que más ansían nuestros corazones. Lo que más me intriga de todo este embrollo es cómo Louis evitó que Lestat se enterara de todas las amenazas que le han estado lloviendo desde la publicación del libro, y por supuesto cómo estuvo esa situación de su separación con Armand, aunque conociendo a Lestat quizás no le interesaba tanto eso porque solamente estaba feliz de tener a Louis otra vez en su vida y de que Armand volviera a fracasar. Pero por supuesto la mayor parte de la culpa, al menos para mí, la tiene Daniel. Sí se niveló un poquito con la de Louis por todas estas mentiras de omisión que se echó,
Pero Daniel, yo comprendo lo que es ser un reportero no tan joven, brillante, con un punto de vista, pero hay que saber eventualmente cuándo sentarse. Tenía toda la confianza de Louis y aún así decidió traicionarlo. En fin, sucede lo más esperado. Lestat no se aguanta ni un segundo más para ir corriendo a conseguir una versión del libro de entrevista con el vampiro. Bueno, más bien 2 versiones, una en inglés y una en francés. ¿Por qué? Porque es un rey multilingüe y entonces se enfrenta al terror más grande que yo creo que nos han puesto en esta serie. Una fan de Armand que detesta a Lestat. Con esta diva icónica, la verdad, sí me reí bastante porque sí la encuentro un poco madre y toda su actitud respecto al libro, y también me causa curiosidad con exactamente qué versión del libro estamos leyendo en la que Armand es más comprensible que Lestat. Y por supuesto, pues se sabe que el cuarto de escritores tiende a andar por ahí rondando los círculos de fans e interactuar en algunos momentos con ellos, así que tampoco me sorprendería si empezamos a ver, no sé, ciertas conversaciones que hay en el fandom suceder en la serie, lo cual va a ser un poco terrorífico. Eso sí, y ya que entramos en la conversación de toda esta narrativa meta, sí me gustaría saber qué es lo que Armand opina de que la gente esté yendo a tomarse una foto con esta pintura que a él le provocó tantos traumas, aunque conociéndolo quizá puede que lo disfrute. Y obvio voy a aprovechar este instante para volver a forzar mi petición de que lleven a Lestat a Venga la Alegría. Solo escúchenme por un segundo, ¿ok? Escúchenme. Él, en medio de dinámicas que no disfrutaría ni entendería en lo absoluto, que le hagan tributos musicales, que lo suban a un camión, que le inviten una gomichela o algo parecido, o que se caiga y la gente de pronto se ponga a bailar a remanga la repújela. No creo ni por un instante que se la pasaría bien, pero nosotros viéndolo creo que lo disfrutaríamos bastante. Y ya para cerrar con broche de oro el análisis de este clip que me destruyó completamente a mí y a mi salud mental hasta, pues, próximo aviso, hablemos de qué caras está haciendo Lestat mientras está leyendo el libro, porque no diría que lo noto enojado o rabioso, diría que más bien está pues consternado, y lo entiendo completamente. Imagínate que cumples pues un ciclo de vida literalmente con tu familia y tú crees que las cosas pues pudieron haber sido mejor, pero tampoco estaban tan mal, y de pronto te das cuenta que muchas cosas ellos lo interpretaron de una forma completamente distinta. Súmala a eso cosas malas que pues sí hiciste y por las que cargas con la culpa, y unas cuantas cosas que son completamente exageraciones o mentiras. Y el colmo de los colmos es que la persona en la que más confías te mintió todo este tiempo respecto a que esa información iba a salir a la luz sin tu consentimiento. Y Lestat, llevado a este punto, tiene todísimas las razones para volverse loco y hacer que ese edificio desaparezca, pero no lo hace, se mantiene serenísimo y tranquilo. Incluso cuando la chica que es fan de Armand le pregunta si es que quiere volverse miembro de la librería, él simplemente responde: "No, thank you". Verdaderamente el rey de la buena educación. Literalmente piensen, ¿quién sufrió más? ¿Jesucristo en la cruz o Lestat esos 3 minutos que estuvo allí en esa librería? Y si quieren un datito curioso más, ahí en los libreros del fondo van a poder ver la biografía de Daniel Molloy que se menciona en la temporada 1 y un libro del mismísimo hijo de Anne Rice. Este clip, aunque no sabemos muy bien de qué capítulo puede ser, si es que vamos a estar teniendo saltos en el tiempo, sí nos contextualiza pues todo. Ahora comprendemos por qué Lestat se lleva tan mal y es tan groserito con Daniel, con justa razón. Por qué Daniel quiere andar de queda bien con Louis, y ese tatuaje que traía alguien del crew en el teaser de la San Diego Comic Con, me parece que fue, que decía Armand dice la verdad, pero especialmente toda la relación de Louis y Lestat. En primera, todérrimo Longface. Ahora ya me doy cuenta por qué la canción sonaba tan a Six la primera vez que la escuché. Es que esta es como su respuesta primaria después de ver todo lo que se dice de él en el libro. Él realmente está diciendo: ¿quieren un vampiro? ¿Quieren un monstruo? Dijeron que eso soy, pues se los voy a mostrar en toda la extensión de la palabra. Y de paso, pues también va a andar por ahí reclamándole a Louis, que aparentemente han estado por años rondándose, medio ligándose, teniendo cositas de amigos con beneficios, sin formalizar absolutamente nada. Y también esta es exactamente el tipo de canción que haría alguien que quiere redirigir toda la atención posible hacia su persona para quitársela de encima a otra persona que quiere mucho, que está recibiendo amenazas por revelar secretos vampíricos y que a la vez es la manera más estrafalaria posible. Ahora me siento con muchísima más confianza para decir que esta peleita legal que vimos que tenían en el teaser antepasado se trata más bien sobre algo de derechos de imagen o difamación, porque pues sí, o sea, hace sentido completamente. Y lo que no me hace sentido es
¿Qué encuentra este hombre tan gracioso? Quizá esta es la primera vez que se hablan, pues ahora sí que a fuerzas, después de que se pelearon por lo que sea que haya pasado con el libro. Y si sí fuera así y Louis simplemente estuviera feliz de tener a Lestat un ratito al menos de nuevo en su vida, ¿por qué se está riendo de que Lestat está colapsando e intenta darle celos? Porque claro que me fijé en esa manita que le está dando a su acompañante. Lo que sí no sabemos con exactitud es qué tan comunicados están actualmente, porque sí vemos a Louis yendo a un concierto de Lestat y luego a Daniel preguntándole a Lestat si es que están en comunicación, pero no hay nada muy claro. Lo que sí es cierto es que yo sé de algo que los podría unir, o sea, sé ir por un enemigo que tengan en común con tal de vengar a Claudia. Claudia. Por eso también quiero saber cómo es que Louis va a reaccionar si es que se llega a enterar de que Lestat también está alucinando con Claudia. Porque una cosa es pues que alucine con sus examores o con la persona que más lo traumatizó en toda su vida mortal, pero otra cosa muy distinta es estar alucinando con alguien que ambos comparten el pasado y que Louis probablemente también alucinó con ella en algún instante. Y hablando de Louis y fuera de cualquier otra teoría, también quiero saber cómo es que va a reaccionar y va a explotar la bomba cuando se dé cuenta que esa mujer que se hace llamar Gabriela y acompaña a Lestat es realmente su mamá. Siento que cuando esa información le llegue, muchas cosas le van a hacer sentido para muy mal. Ahora vamos a concentrarnos rapidísimo en el último teaser que sacaron, que es como de 30 segundos. Pero no se preocupen, no me voy a dedicar a analizar cada cosita porque hay varias cosas que ya hemos platicado, sino que solamente nos vamos a enfocar en, pues, los temas que todavía no conversamos del todo. ¿Por qué música? ¿Por qué ahora? Pues porque Lestat, yo creo que a este punto siente que no tiene nada que perder y a la vez quiere quitar la atención de Louis, como ya dije, y también sacar a muchos vampiros de sus escondites para que puedan como que unirse de alguna manera y en el proceso también volver a comunicarse con algunos viejos conocidos. Ese primer shot del teaser encaja con este clip en el que Lestat se está quejando de una planta que le molesta muchísimo y yo creería que este podría ser el primer día del documental cuando lo empiezan a grabar, y si sí lo es, puede que sea un día muy ajetreado para Lestat porque también encaja con el accidente de auto. ¿Y a quién vemos ahí en el fondo, a lo lejos, descansando un poco? A nada más y nada menos que Gabriela, o al menos otra diva igualita a ella e igual de platinada. Con Gabriela, como he expresado antes, tengo sentimientos encontrados. Me causa curiosidad, me causa miedo, le quiero hacer muchas preguntas, pero también quisiera que se alejara unos cuantos centímetros del Lestat, pero inevitablemente me parece muy madre y su personaje me encantaba leerlo en los libros. Seguidito de eso, el mítico momento de Daniel preguntándole al Lestat si es que está en comunicación con Louis y pues que quitado de la pena lo pregunta casi no tan culpable como si él no lo hubiera provocado. Y esto coincide con estos otros momentitos por la ropa que trae puesta y me hace pensar que quizás se pone así de melancólico a mirar a través de su ventana porque realmente no se está comunicando con Louis. Vemos de nuevo a Baby Jenks desde el público comiendo algo que no son dulcecitos y pues Lestat cuando beba de ella quizás tenga alucinaciones o algo así. Se nos ha dicho que algo sucede en uno de sus conciertos que lo cambia todo y yo me pregunto si esto será ese algo, si este es como el inicio del camino del Lestat de empezar a experimentar con sustancias. También tuvimos otro avistamiento al vampiro Sam amenizando el mismo evento del que platicamos la vez pasada y que yo les dije que probablemente tenía que conectar con el ataque que sufre Lestat. El momento de Lestat rompiendo una guitarra enfrente de los chicos de la banda que ya platicamos, Lestat una vez más con Gabriela, lo que, hear me out, me lleva a la teoría que Lestat, así como otra diva icónica pero de la televisión mexicana llamada Rubí, mientras más desciende pues al camino del caos y comienza a jugar a ser Dios, más se le aprietan los chinos que traen. Porque comparen cómo se le ve el cabellito en el primer clip que platicamos, donde pues parece literalmente salido de revista, a cómo se le ve en su era rockstar, que es como mucho más alborotado y apretado el chino. Luego tenemos a Louis cubiertísimo de sangre en lo que yo espero sea el momento exacto en el que está a punto de acabar con Bruce. Y cerramos con un gloriosísimo shot del Lestat en todo su esplendor y belleza de rockero, dándolo todo sobre el escenario. Y tomando todo el contenido que tenemos hasta ahorita como referencia, ya se empieza a crear en mi mente una línea del tiempo que les quiero compartir. El huracán y el reencuentro de Louis y
Lestat ocurrió en el Essence Festival. Así que si nos guiamos por las fechas de 2022, pudo haber sido entre junio y julio. Después de ahí creí que en un inicio habíamos saltado a unos meses más adelante cuando ocurre todo este monólogo de Soy dueño de la noche y la entrevista que tiene en la televisión Daniel, pero realmente podríamos estar hablando de un salto de años. Sí, Daniel menciona que ya se vendieron muchísimas copias en 4 meses del libro, pero no le menciona específicamente esos 4 meses a Louis, lo que me hace pensar que pues quizá él no estaba enterado de que ese libro llevaba 4 meses en publicación y más bien se quedó con la idea de que solo existe esa primera versión que él tiene. A esto le seguiré el clip porque el artículo que Lestat está leyendo tiene como foto a Daniel en su entrevista para la televisión y también se menciona que es un libro perfecto para Halloween y cuando él va a comprar el libro afuera de la librería hay como una calabacita de decoración, lo que me hace pensar que podrían estar cerca de esas fechas, pero se me aturde un poquito la cronología porque las fechas del tour de Beyoncé como que no encajan ahí del todo. Después, en algún momento muy cercano al del clip, porque Lestat de hecho está vestido casi exactamente igual, decide presentarse ante los chicos de la banda y renombrarla como The Vampire Lestat. Yo creo que en esta primera impresión no le creen, así que ocurre este momento que vimos en un teaser donde está como rompiendo una guitarra. Un tiempo más tarde debe venir la salida de Longface y las cosas que ocurren en la serie de Talamasca, porque Daniel aquí está firmando libros y tiene su club de fans, pero no está en tour con Lestat y Longface sí es un éxito lo suficientemente grande como para estar sonando en la radio. Lestat entonces en algún punto debe decidir irse de tour con la banda y a la mitad de este tour es que finalmente arranca el documental. Si tuviera energía suficiente para aplaudir, créanme que lo haría, pero pues no la tengo, así que aplauden ustedes. Lo logramos, llegamos al final de otro análisis y no quiero ni pensar en cuánto me voy a tardar en editar todo esto porque solo les digo que empecé de día y ya es de noche. Y pues no sé ustedes cómo se la hayan pasado ahí en casita, pero yo me la pasé muy bien grabando este video de hecho, solo que les tengo que admitir que no sé qué tan lista me siento emocionalmente para esta nueva temporada. Ya encargué mis cajas de Kleenex, ya encargué una nueva peluca porque probablemente me van a arrancar los pelos una vez más con todas las locuras que van a suceder. Pero mi emoción es tanta que siento que se me sale el corazón del pecho cada que llega una nueva actualización. Todo verdaderamente se siente tan pero tan correcto. La moda, la música, la escritura de los personajes y lo que yo creí que iba a ser lo más difícil, que es el cambio de tono de cómo Louis habla de su historia, que es un relato mucho más lento y contemplativo y poético, a Lestat que sigue siendo muy bonito y poético, pero es mucho más acelerado. Y lo que sin duda más me está enloqueciendo son todas las referencias que están tomando y que están adaptando tan bien. Por un lado está la música que pues va a ser glam rock y eso me encanta, aparte de otras inspiraciones como Chappell Roan y rockeros de los 70s y 80s. Y por el otro lado todas estas imágenes muy icónicas de la narrativa que hasta me atrevería a decir que son muy camp. Pero como siempre esto es una conversación y ya les dije, lo que yo más disfruto es ver ustedes qué opinan. Así que díganme ustedes qué opinan. Si tienen alguna queja, algún comentario, alguna amenaza de muerte, ¿por qué no? O alguna teoría loca que les esté rondando la cabeza. Si llegaron hasta esta parte del video, de verdad, o sea, les aplaudo el aguante, mi corazón es de ustedes. Y pues, ¿qué les parece si ahora por ubicar a mis reales comentan hashtag Lestat en venga la alegría? Yo me despido por ahora, nos vemos después. ¡Mua! Estoy pensando seriamente dejar esta bella pared así como está, al menos hasta que acabe la temporada, porque la verdad sí es muy complicado volverla a armar cada que tengo que hacer video. Así que, ¿ustedes qué opinan?